E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Este es nuestro tercer episodio en el cual presentaremos los hallazgos vinculados al objetivo 3 del estudio Fondesit de Iniciación. Analizar las narrativas sobre hombres y masculinidades en los procesos de institucionalización de la igualdad de género dentro de las organizaciones de educación superior chilenas. Este trabajo se titula Cartografía de posicionamientos de hombres frente a la igualdad de género en la educación superior chilena. El objetivo de este capítulo es que lo escuchen, ya sean estudiantes, docentes o público en general, y puedan comprender cómo se posicionan hoy los hombres en el ámbito universitario frente a la igualdad de género, así como los principales aprendizajes que emergen de esta investigación. Para conversar hoy de esto nos acompaña Sebastián Bravo, antropólogo social e investigador del proyecto, y parte del equipo que desarrolló esta cartografía. Sebastián, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación al Fondesit y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto?, por este podcast. Gracias. Y para partir, si nos puedes contar un poco en específico, ¿cuál fue el objetivo al que responde esta cartografía? Súper. Gracias, Pablo. Este estudio tenía como por objetivo básicamente poder analizar los discursos sobre los hombres en la educación superior. Entonces, lo que queríamos era de alguna forma poder ver cómo se posicionaban los hombres en este proceso de institucionalización de género, ¿no es cierto?, a partir de las distintas transformaciones que han pasado en el último tiempo. A nosotros nos interesaba mucho ver cómo nos posicionábamos como hombres a partir del cambio de, por ejemplo, dos hitos que fueron muy relevantes para la educación superior. El primero, que tiene que ver con el movimiento feminista, ¿no es cierto?, el 2018, el movimiento universitario. Y sumado a eso, los hitos normativos que han empezado, ¿no es cierto?, a emerger y ya han empezado a ejecutarse dentro de la educación superior. Entre ellos, por ejemplo, la ley 21.369, ¿no es cierto?, que aborda y regula el acoso, violencia y discriminación de género. Entonces, entendíamos que todas esas transformaciones que han sido bastante rápidas, ¿no es cierto?, y que las distintas instituciones de educación superior han tenido que incorporar, planteaban una interpelación muy directa a los hombres, y a partir de eso queríamos ver cómo se posicionaban en ese nuevo escenario, ¿no es cierto?, cambiante, desafiante. Claro. Y para descubrir este posicionamiento, si nos puedes explicar cómo fue este trabajo, cómo abordaron el estudio y cuál fue su metodología. Súper. La metodología, intentamos tener una panorámica de esos posicionamientos y a través de una metodología cualitativa usamos tres criterios para estructurar la muestra. El primero era un criterio, ¿no es cierto?, de formatos de instituciones de educación superior. Entonces no solo queríamos apuntar a la universidad, sino que también incluimos a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, los IP. Había un segundo criterio respecto a las actorías, ¿no es cierto? Entonces tratamos de abordar a no solo profesionales de las unidades de género, sino profesionales de otras unidades, académicos, académicas y también estudiantes. Y por último, un tercer criterio tenía que ver con un criterio territorial de zonas geográficas. Entonces nos desplegamos en la zona norte, zona centro, zona sur y zona sur austral para poder, ¿no es cierto?, configurar una muestra bastante diversa. Y en eso, ¿no es cierto?, logramos entrevistar a 44 personas, ¿no es cierto?, abarcando estos criterios que yo comentaba. 44 personas que nos dieron, ¿no es cierto?, y nos dieron pistas de cómo generar este posicionamiento y esta cartografía, que es, ¿no es cierto?, la última parte de los resultados de esta investigación. Claro. Y ya
teniendo el contexto de cómo se hizo el estudio, vamos a la parte más llamativa, que es esta cartografía de la que hablas, em, para entender cómo se posicionan los hombres. ¿Nos puedes explicar qué significa la cartografía y cómo la construyeron? Bueno, la cartografía básicamente es un mapa que plasma los posicionamientos de los hombres en este proceso de institucionalización de género de la educación superior. Y este mapa, ¿no es cierto?, nosotros pudimos identificar una serie de posicionamientos. Los posicionamientos no hay que confundirlos tampoco con identidades o que sean posiciones fijas, sino que son más bien puntos, coordenadas dentro de un mapa de relaciones que nosotros tratamos de construir. Y ahí nos sirvió mucho poder construir este mapa, ¿no es cierto?, a través de dos ejes. Uno que tenía que ver con la implicación o desimplicación que tenían los hombres frente a esta temática. Pensemos en los grados de participación, ¿no es cierto?, de compromiso que tenemos los hombres frente a eso. Y un segundo eje que tenía que ver con la actividad, ¿no es cierto?, la actividad o la inacción, es decir, el grado de dinamismo que tenemos frente a esto. Y a partir de esos dos ejes podemos identificar lo que eran 5 posicionamientos. El primero tenía que ver con lo que nosotros titulamos como negacionismo, tenía que ver con este grupo de hombres que se posicionaban en oposición a la perspectiva de género, a los procesos de institucionalización, y que uno puede identificar mucho con grupos de hombres que generalmente niegan las brechas de género, niegan el diagnóstico, los diagnósticos de género, y tienen este recurso y una retórica muy basada en el humor sexista, con el humor sarcástico, ¿no es cierto?, de negación de todo lo que constituya, ¿no es cierto?, acciones afirmativas hacia mujeres y disidencia sexogenérica. Entonces es un grupo, ¿no es cierto?, que podemos identificar de negación. Hay un segundo que nosotros llamamos de agresión, que tiene que ver con un grupo de hombres que se posiciona ejerciendo y legitimando los ejercicios de violencia y discriminación de género, ya sea en términos de la sala de clases, ¿no es cierto?, en los espacios comunes que tienen las distintas instituciones de educación superior, y que están muy ligados a estos grupos de poder, ¿no es cierto?, que se llaman en la literatura como cofradías masculinas, ¿no es cierto? Este grupo de hombres, los llamados club de Toby antes, ¿no es cierto?, Ajá. que tiene una característica importante que pueden, ¿no es cierto?, ceñirse, pueden ajustarse a las expectativas sociales, ¿no es cierto?, cuando hay una persona ligada a la igualdad de género, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay presencia de alguna profesional, algún docente cercana a esta temática, ¿no es cierto?, pueden regular y pueden no hacer comentarios, pero al interno, ¿no es cierto?, cuando están juntos, emergen, ¿no es cierto?, una serie de conductas, de prácticas o de discursos sexistas, machistas, discriminatorios. Entonces, ese era un segundo grupo. Hay un tercero que también identificamos más cercano a la parte de apoyo, pero todavía de manera bastante tibia, que tiene que ver con un grupo de hombres que se posicionan desde el desinterés, que consideran, ¿no es cierto?, que las temáticas de género, la institucionalización, las acciones afirmativas son más bien, no están dirigidas a ellos, ¿no es cierto? Entonces hay una distancia, no lo sienten ajena. Entonces no se suman a las distintas espacios de formación, de discusión, de reflexión, y más bien lo ven como algo que tienen que hacer las mujeres o las diversidades sexogenéricas. Entonces hay un desinterés, un distanciamiento. Hay un cuarto grupo también que logramos identificar que tiene que ver con, y que nosotros vemos constantemente más en jóvenes, ya sea estudiantes, algunos docentes, funcionarios, que es la idea del silencio, que es guardar silencio, pero que uno, si puede explorar ahí, tiene distintas capas y hay distintas motivaciones que uno puede identificar en el silencio de los hombres frente a estos procesos. Hay uno que es muy ligado al grupo anterior, que es desinterés, ¿no es cierto? Me quedo callado, me quedo en silencio porque no me interesa. Pero hay otras dos motivaciones que han sido hallazgos para la investigación. Uno que tiene que ver con la falta de herramientas, pensemos discursivas, de formación, respecto a cómo digo lo que pienso, ¿no es cierto? Cómo digo ciertas cosas no teniendo las herramientas o las palabras o las frases
para poder expresar de manera correcta y según los nuevos marcos socioculturales y éticos lo que estoy pensando. Entonces también hay una suerte mezclado también de confusión, de no saber cómo decirlo finalmente. Entonces también cuando aparece eso, prefiero guardar silencio. Y hay una tercera motivación, si uno pudiera decir, que es respecto al miedo. Miedo a que, muy ligado también a lo otro, pero un miedo a expresarme y que pueda ser sancionado, pueda ser funado, ¿no es cierto? Coloquialmente, como se dice. Entonces guardo mi opinión y me quedo en silencio. Entonces, es algo que estamos explorando también. Creo que ahí uno podría darle harta profundidad a eso, pero hay un grupo que se posiciona desde eso. Y no pensar el silencio como algo necesariamente inactivo, sino como también un posicionamiento que guarda cierta acción, ¿no es cierto? Quedarse en silencio no es solo, no solo estar estático, sino que también hay una acción quizá implícita en eso. Y por último, un quinto grupo es lo que nosotros denominamos alianza, que son un grupo de hombres generalmente ligado a docentes jóvenes, funcionarios con cierta formación o que habitan entornos feministas o donde hay discusión de género, ya sea curricularmente o ¿no es cierto?, en espacios sociales, que apoyan la agenda feminista, apoyan las acciones afirmativas, se comprometen, pueden llegar a criticar y a reflexionar sobre sus privilegios, ¿no es cierto? Y apoyan ciertas iniciativas de sensibilización, de promoción dentro de la educación superior. Y ahí, ¿no es cierto?, encontramos un grupo que, ¿no es cierto?, tiene en estos ejes que yo hablaba al comienzo, tiene un mayor grado de implicación y un mayor grado de actividad también respecto a los temas de la institucionalización de género. Gracias por ese gran resumen de los cinco posicionamientos. Entonces tenemos negacionismo, agresión, desinterés, silencio y alianza, que según lo que me dices estarían como desde menor grado de, no sé, involucramiento o conciencia sobre la igualdad de género hasta un grado mayor. Y bueno, ustedes en el estudio hacen una diferencia importante entre alianza y corresponsabilidad. Si me puedes explicar cuál es esta diferencia o cómo se diferencian de una forma simple. Ahí, como para hacerlo muy simple, nosotros planteamos una distinción que nos parecía importante de la investigación porque no encontramos posiciones corresponsables. Ahí, ¿cómo marcar la diferencia? Es que nosotros notábamos que podemos observar grupos de hombres que se posicionan desde la alianza, es decir, como aliados, pensando en em, hombres que apoyan iniciativas que no están gestionadas por ellos necesariamente, sino que están lideradas por mujeres o por personas de la diversidad sexogenérica. Entonces son finalmente hombres que apoyan las iniciativas versus los corresponsables que lo hacen propio, toman una responsabilidad respecto a la transformación y están dispuestos también a incentivar, ¿no es cierto?, eventualmente a liderar ciertas iniciativas en el horizonte de la igualdad de género. Entonces lo hacen parte. Y lo que nosotros pudimos descubrir en la investigación es que posicionamientos corresponsables en hombres, por lo menos lo que nosotros logramos observar, no existían, pero sí existían estos posicionamientos de aliado, de poder apoyar iniciativas que levantaban, ¿no es cierto?, otras figuras dentro de la educación superior en este horizonte de igualdad de género. Bueno, y entendiendo no encontraron, ¿qué tipo de acciones crees tú concretas que un hombre podía mostrar para ser corresponsable con la igualdad de género en su institución? Ahí yo creo que es importante rescatar quizá algunas experiencias que se han tenido en educación superior, pero también proyectar otras que pueden hacer. Yo al momento de pensar, por ejemplo, posicionamientos corresponsables desde los hombres, pienso mucho que quizá en algunas iniciativas que pueda tener algún docente, por ejemplo, de plantear algún programa o algún plan que
logre generar, ¿no es cierto?, acciones para por ejemplo, la prevención de violencia de género, para promover la corresponsabilidad social de los cuidados, o pensando también en estudiantes, también un estudiante que tenga interés por eso, que tenga motivación de trabajar estos temas desde su lugar, también puede provocar, por ejemplo, grupos de estudio, puede ¿no es cierto?, incentivar a que se formen círculos de conversación, grupos de reflexión, ¿no es cierto?, que habían estado en los años anteriores, ¿no es cierto?, pero, o adaptarlo a nuevos formatos. Por ejemplo, el podcast es una buena forma también de poder incentivar las redes sociales, el espacio digital también es algo que uno puede incentivar. O incluso pensando en funcionarios, ¿no es cierto? Si es que se detecta alguna brecha de género, alguna desigualdad que él considere relevante en términos de género, también yo creo que es importante plantearse de manera corresponsable y quizá incentivar el cambio de cierta normativa o cierta forma de estructurar, ¿no es cierto?, el equipo, la unidad donde trabaja y plantear algunas transformaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cada persona, cada estamento desde su lugar puede generar ciertos cambios, ciertos espacios para que se generen estas transformaciones. Y dejando de lado las organizaciones de educación superior y el trabajo más en la vida cotidiana ya, en la vida personal, ¿qué mensaje le darías a los hombres que quieren involucrarse en la igualdad de género, pero que quizás no saben por dónde empezar? Eh, Ahí yo creo que es importante sin dar ninguna receta, porque nadie tiene una receta ni una fórmula para poder abordar estas transformaciones. Yo creo que es importante primero mantener, yo creo, la escucha. Estamos en un momento, ¿no es cierto?, difícil de retroceso. Uno puede hablar ahí, y parte de la literatura habla de un retroceso más bien conservador en términos de género. Entonces, mantener, yo creo, la escucha social, es decir, mantener em, los procesos de escucha a otras figuras, a compañeras, a otros grupos, a personas de la diversidad sexogenérica, en la idea de no cerrar las puertas, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, mantenerse atento a los procesos sociales que estamos viviendo. Y junto con eso, no es solo quedarse en el proceso de escucha, sino que también poder identificar el malestar que tenemos. Y aquí hablo también de los posicionamientos que son más bien distantes de la igualdad de género, pueden ser los negacionistas o puede ser las de desinterés, es poder identificar el malestar que tenemos respecto a la igualdad de género, ¿no es cierto? ¿Qué nos produce eso? ¿Tiene que ver con ceder espacio, con ceder la cuota de poder que quizá teníamos, o hay otros malestares que aparecen en esos procesos? Y a partir de identificarlos, también explorar cuáles son las alternativas que tenemos para tomar en eso. Entonces, también ligado a un llamado a la acción, ¿no? O sea, es importante identificar qué me molesta de eso, qué malestar me produce la igualdad de género, y a partir de eso tomar acción. Y ahí se pueden explorar desde procesos, identificar procesos formativos, ¿no es cierto? Tengo necesidad de formarme más, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, no quedarme en silencio, necesito entender qué es la perspectiva de género, cuando se habla de diversidad sexogenérica, qué implica, ¿no es cierto?, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera. O incluso, si es que necesito más apoyo respecto a cómo encarar estas transformaciones, quizás generar un grupo de conversación, puede ser un grupo de lectura, ¿no es cierto?, que han proliferado, o espacios virtuales también de conversación respecto a eso. Y creo que es importante no quedarse inactivo, porque en el último tiempo, ¿no es cierto?, entendemos que a los hombres, ¿no es cierto?, fue una interpelación directa las distintas transformaciones y movimientos. Entonces podemos sentir desorientación, podemos estar confundidos, se nos perdió quizá la brújula, y es importante reconocerlo también, no es algo malo de por sí, pero sí que no nos lleve solo a la inacción, sino que también dar un paso, ¿no es cierto?, de que es necesario en algún momento poder participar en eso, tomar nuestra posición, encontrar quizá ese posicionamiento, y encontrar el lugar que nos permita, ¿no es cierto?, en un horizonte de igualdad de género, seguir avanzando, ¿no es cierto?, y empujando estas iniciativas. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, Sebastián. Te quería agradecer por acompañarnos y por compartir estos conocimientos que se descubrieron en este estudio.
y espero podamos encontrarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Chao, chao. Recuerden que a través de nuestro podcast conversamos y analizamos los resultados de este proyecto y para así conocerlo más profundidad. Y para quienes nos escuchan, les dejamos la siguiente pregunta. ¿En qué posición te reconoces tú frente a la igualdad de género en tu universidad o en el lugar del trabajo? Bueno, esto fue el podcast de Más Igual. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Más Igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.